Y vamos a ver otra metáfora, la del tigre hambriento. Imagina que te despiertas una mañana y te encuentras justo delante de tu puerta a un adorable cachorrillo de tigre juguetón que está maullando, por supuesto. Metes al visitante, ¿no?, dentro de la casa, lo adoptas como mascota. Después de jugar con él un rato, observas que está maullando sin parar y entonces te das cuenta de que debe tener hambre. Entonces le das un trocito de carne, ya que te imaginas que eso es lo que deben de comer los tigres. Y haces la misma operación cada día, día tras día, y tu mascota de tigre crece cada día un poquito más. Al cabo de un par de años, has tenido que cambiar la dieta de pedacitos de hamburguesa para tu tigre y ahora le estás dando costillares enteros y mitades de buey a cambio. Él te ruge ferozmente en cuanto siente que es la hora de comer. Tu astuta y linda mascota se ha vuelto una bestia salvaje incontrolable, dispuesta a destrozarte si no consigue lo que quiere. Qué metáfora esta, ¿no? La lucha con tu sufrimiento se puede comparar a esta mascota imaginaria de tigre. Cada vez que le das más poder a tu dolor alimentándolo con la carne roja de la evitación experiencial, ayudas al tigre de tu sufrimiento a crecer un poco más. Darle de comer de esa forma parece lo más prudente. El tigre de tu sufrimiento ruge ferozmente, advirtiéndote que tienes que alimentarlo con lo que quiere, o si no, te devorará a ti. Pero cada vez que le das de comer, contribuyes a que tu sufrimiento se vuelva más fuerte, más intimidatorio y a que tenga mayor control de tu vida. Piensa en la posibilidad, por improbable que te pueda parecer, de que no es solo que estas estrategias de evitación no hayan funcionado, es que no pueden funcionar. La evitación solo fortalece aquello que tú estás evitando. En otras palabras, cuando tú evitas enfrentarte a tu problema, el problema aumenta o se incrementa, ¿no? Todos creemos, ¿no?, que pensar es peligroso, porque claro, los pensamientos como que los que, ¿no?, dan todo el día ir a la lavadora automática no para, ¿no? Pero no es peligroso en o por sí mismo el acto de pensar, sino que el peligro estriba en que tú te tomes tus pensamientos al pie de la letra, es decir, en que los asumas literalmente, incluso aunque tu experiencia te diga que se trata de un contexto en el que la fusión cognitiva no solo es inútil, sino que además resulta peligrosa. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando sobre esto de la fusión cognitiva, no? No vamos a ir para atrás otra vez. A veces, tomarse los pensamientos al pie de la letra no produce daño. Cuando nos enfrentamos a problemas meramente externos, la fusión cognitiva resulta relativamente inocua. Pero no ocurre lo mismo con el mundo interno, el self, ¿no?, como le llaman. Para este mundo hay que aprender otras habilidades bien distintas, como observar los pensamientos sin creérselos, ni dejar de creerlos, sin enredarse en ellos, o sea, sin luchar. Actividad esta que, diciéndolo en palabras, parece muy sencillo, pero después llevarlo a la práctica parece muy difícil, ¿no es cierto? A todos nos sucede esto de observar los pensamientos, ¿no? A todos nos resulta muy difícil no luchar contra nuestros pensamientos. Naturalmente que no hay nada malo en pensar. El lenguaje y la cognición han proporcionado a los humanos un éxito enorme en términos evolutivos, y quien se desenvuelve bien en ambas capacidades es capaz de funcionar bien en otras muchas áreas, especialmente en lo relativo a su profesión. Nuestras habilidades de resolución de problemas nos han permitido reestructurar el mundo en que vivimos. El problema aparece cuando solo podemos mirar desde nuestros pensamientos en vez de mirar a nuestros pensamientos, que esa es la diferencia.
es como que pueda separarme, ¿no? En cambio, yo cuando pienso, estoy observando mis pensamientos desde mis pensamientos, y ese es el problema. Lo que uno tiene que aprender a hacer es a mirar sus pensamientos desde otro lugar, ¿no? Separándome, no identificándome con ellos, sería, para decir una palabra, ¿no? Tal rigidez y estrechez mental pueden tener un coste muy alto, porque en algunas áreas de la vida, el tomarse lo que nos dice nuestra mente al pie de la letra no es el mejor enfoque. Esto resulta especialmente cierto en relación al propio dolor emocional interno, ¿no? Porque basta que yo me crea lo que pienso, o sea, lo que me dice mi mente, para que ella entre en un problema terrible y parece que no puedo salir de la mente, ¿no? Y me empiece a sentir mal. Piensa en lo que sucede cuando aplicamos, digamos, relaciones temporales y evaluativas a algún objeto de nuestro entorno externo, ¿no? Vamos a imaginar. Mediante ellas podemos prever lo que seríamos capaces de hacer con tal objeto. Nos podemos representar lo que podría ocurrir y además podemos evaluar la imagen así creada por nuestra mente. La capacidad de hacerlo de infinitas formas puede resultarnos muy útil. Podemos valorar fácilmente la utilidad de cualquier acción concreta que pueda ser representada a través de nuestro pensamiento. Si, por ejemplo, nos imaginamos que un martillo puede cascar una nuez, podemos darle a la nuez con el martillo y probar así nuestra hipótesis, ¿no? Sin embargo, cuando se aplican a los sentimientos internos y a las sensaciones, los pensamientos son más complicados, más difíciles de comprobar y en consecuencia más arbitrarios. Observa cómo funcionan las evaluaciones. Imagina que tienes el pensamiento repetitivo de soy una basura, ¿no? No hay un criterio evidente, operativo, que pueda probar ese pensamiento. Metafóricamente, ¿qué clase de nuez se podría cascar con el martillo de soy una basura? La prueba consistiría en comprobar si el pensamiento es realmente cierto. Pero en este caso se trata de una tarea sin sentido porque la mente es capaz de justificar cualquier relación, ¿no? Esto lo vemos muy claro. No sé si ustedes han explorado el trabajo de Byron Katie, que ya tiene las 4 preguntas famosas, ¿no? A la que a cada pensamiento se le pregunta, ¿es verdad? Es la primera pregunta, ¿no? Estoy totalmente seguro de si este pensamiento es verdad. Después, ¿cómo me siento con este pensamiento, ¿no? ¿Qué emociones me vienen con este pensamiento? ¿Y quién sería yo sin ese pensamiento, ¿no? Son esos 4 pasos que da ella en su autoindagación. Obviamente que tiene todo un trabajo, ¿no? Que hay que hacer, en donde hay que anotar los pensamientos y poner la mente en papel. Pero esto que se nos plantea acá es muy parecido a eso del trabajo de Byron Katie, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en la habitación ahora, no sé dónde estamos mirando esto, ¿no? Y vemos un objeto inanimado, ¿no? De nuestra habitación. Y tenemos que encontrar argumentos para criticar a ese objeto, ¿sí? Si hacemos la prueba, veremos que siempre vamos a ser capaces de encontrar algo que criticar a ese objeto, ¿no? Inanimado. Para desafiar tales evaluaciones realizadas internamente, es necesario hacer que nuestra mente esté más activa y más evaluativa. Intenta concentrarte profundamente en esta otra idea y observa si tu mente no se vuelve más activa y más evaluativa. Por ejemplo, la idea soy perfecto. Tómate un instante e intenta pensar muy seriamente en tal afirmación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se abrieron los cielos y la paz comenzó a reinar ahora que ya eres perfecto? No es muy probable.
Para la mayoría, un pensamiento de esa clase se diluye rápidamente en un cúmulo de contraargumentaciones. Por ejemplo, no lo soy, o bien, pero tengo un montón de fallas. En el mundo exterior puedes cascar la nuez y a otra cosa. Y ya está, ¿no? Pero en el interior de tu pensamiento puedes escalar hasta lo más alto de tu mente y quedarte a vivir allí para siempre. Y fíjense en que así es como nos sucede, ¿no? Esta actividad interna mental, ¿no? Es terrible, muy profunda, ¿no? Entonces vamos a aprender un nuevo término que no se encuentra en el diccionario, que es un neologismo, que es la palabra defusión. Y vamos a explicar qué significa defusión. Cuando aprendes a ver los pensamientos como pensamientos, en el aquí y ahora, sabes aún cuál es su significado. Las relaciones verbales aún están activas, es decir, todavía sabes a qué se refieren tus pensamientos. Pero se consigue que desaparezca la ilusión de que aquello en lo que uno piensa se hace presente por el mero hecho de pensarlo. Esto reduce en buena medida el impacto de los símbolos. Puede que ya lo hayas observado por ti mismo, ¿no? O sea, vamos a repetir esta parte, ¿no? Cuando yo aprendo a ver los pensamientos como que solo son pensamientos, yo sé cuál es el significado de esos pensamientos, ¿no? Pero se consigue que desaparezca la ilusión de que aquello en lo que uno piensa se hace presente por el mero hecho de pensarlo, ¿no? No es que yo piense en una batata y va a aparecer una batata. Esto reduce en buena medida el impacto de los símbolos, ¿no? Puede que ya lo hayas observado por ti mismo. Existe una alternativa. Puedes aprender a mirar hacia tus pensamientos en lugar de hacerlo desde los pensamientos. Esta es la actividad que tenemos que aprender todos, ¿no? Para poder salir del juego de la mente. O sea, aprender a mirar hacia mis pensamientos en lugar de hacerlo desde mis pensamientos. Esto nos ayuda a distinguir entre el mundo, tal como está estructurado según nuestros pensamientos, y el pensar como un proceso continuo. Cuando piensas sobre ti mismo, la defusión puede ayudarte a diferenciar entre la persona que está pensando y las categorías verbales que te aplicas a ti mismo mediante tu pensamiento. La defusión conduce a la paz mental no porque la guerra de la mente se detenga, necesariamente, sino porque uno ya no sigue viviendo en la zona de combate, ¿no? Es como lo que dicen muchas filosofías, por ejemplo el curso de milagros, de mirar por encima del campo de batalla, ¿no? Cuando yo me doy cuenta, o sea, miro al ego sin juzgar, ¿no? O sea, observo, pero yo sé que no soy mis pensamientos. Porque fíjense en que se nos convence muy rápidamente de que somos esos pensamientos, ¿no? Que lo que nos dice la mente es la verdad, es que es lo que somos, ¿no? Seguramente ya te habrás dado cuenta de que el pensamiento, estoy teniendo el sentimiento de estar ansioso, es muy distinto del pensamiento, cielos, qué ansioso estoy. O sea, no es lo mismo. Darme cuenta, o sea, decir, estoy teniendo el sentimiento de estar ansioso, es muy distinto del pensamiento que yo diga, qué ansioso estoy. La primera frase está más defusionada que la segunda. Por eso evoca menos ansiedad. Cuando aprendemos a defusionar el lenguaje, resulta más fácil estar dispuesto, estar presente, ser consciente y vivir la vida que uno valora incluso en medio de la cháchara habitual que tiene lugar dentro de la propia cabeza. Así que fíjense, no es lo mismo decir, vamos a repetir, que yo me dé cuenta que estoy teniendo el sentimiento de estar ansioso, que yo diga que estoy ansioso.
técnicas de defusión no son métodos para eliminar o controlar el sufrimiento. Son métodos para aprender a estar presente aquí y ahora de una manera más plena y flexible. Imagina que colocas las manos sobre la cara y alguien te pregunta: ¿cómo son tus manos? Seguramente vas a responder: lo veo todo negro. Pero si yo separo las manos unos centímetros, voy a poder decir: tiene dedos y líneas dentro, ¿no? De una manera semejante, cuando llegues a situar tus pensamientos a una cierta distancia, conseguirás verlos tal como son en realidad, ¿no? Por eso esto del paso atrás, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo tenga las manos puestas sobre mi cara y no veo nada, veo todo oscuro, que yo separe mis manos y ahí las voy a ver, ¿no? Lo más importante es que rompas con la ilusión del lenguaje, de modo que puedas darte cuenta del proceso de pensamiento tal como tiene lugar, es decir, mediante la creación de relaciones entre acontecimientos. En vez de percibir solo los resultados de ese proceso, que son los pensamientos, cuando tienes un pensamiento, ese pensamiento le da forma a tu universo. Cuando ves o percibes tu pensamiento, aún puedes ver cómo ese pensamiento da estructura a tu universo. Entiendes lo que significa, pero también ves que eres tú el que está dando forma a tal estructura, ¿no? Es como darse cuenta de quién piensa este pensamiento, ¿no? Este tipo de comprensión te permite desarrollar un mayor espacio para la flexibilidad. Es como si de ordinario utilizaras unas gafas amarillas y hubieras olvidado que las llevas puestas. La defusión es como sacarse las gafas y separarlas unos centímetros de la cara. De ese modo se puede ver cómo consiguen que el mundo parezca amarillo en lugar de ver solo un mundo amarillo. Podemos empezar a distinguir entre la apariencia y la realidad. Una vez que controles la defusión, podrás juzgar razonadamente si esto te puede ayudar a ser más flexible en la forma de vivir la vida que quieres. El mejor modo de hacerlo es practicarlo y practicarlo. No puedes limitarte a leer pasivamente con la esperanza de cazarlo. Incorpora estas habilidades a tu propio repertorio y aplícalas en tu vida. Deja que tu experiencia sea tu guía. La práctica no consigue la perfección, lo que consigue es la permanencia.